Cuando hablamos ya de pretensión constitucional y algunos ejemplos de ello. Eso es lo que hemos visto en esta unidad, ¿verdad? Entonces, no sé si antes de empezar tendrán alguna pregunta. Yo, licenciada, en Ajá. relación al ensayo que ha dejado, hay unas, bueno, se trata de responder 2 preguntas, ¿verdad? Específicamente. Y pues fíjese de que la verdad yo he investa investigado bastante al respecto y pues, he encontrado algo que se relaciona, pero no sé si estaría, eh, como atinado al tema. No sé si sería aplicable esta ley sobre los magistrados y sí, los magistrados, que es la ley de la carrera judicial, creo yo. Sí, la ley de la carrera judicial. Ujú, Y pues incluso esto estuve buscando hasta en la ley orgánica judicial y pues ujú. creo yo que me ha ampliado un poco, pero igual todavía no logro a comprender si estaría Aterrizar. yo en lo correcto o no. Y por eso quería yo que tal vez si nos podría un poco delimitar, por así decirse, para la búsqueda, porque realmente ahí sí he quedado un poco confundido, podría decirse. Vaya, permíteme que ando buscando la guía para contestarle bien, no le voy a contestar yo algo diferente. A ver, ¿alguien decía algo ahí? ¿Alguien decía algo ahí? No sé, pero ahí como que se cortó. Ah, yo escribí, licenciada, que creo que el ensayo es en sí sobre la sala de lo constitucional y lo que yo entendí según la guía es de que a través en el desarrollo del ensayo de la sala de lo constitucional vamos a incorporar esas dos interrogantes, ¿verdad? Vamos a desarrollar esas dos preguntas, pero no es solo las dos preguntas, ¿verdad? El ensayo es sobre, para que entendamos todo el funcionamiento de lo que es la sala de lo constitucional. Bueno, yo así lo he entendido, tal vez estoy equivocada. Sí, o sea, el ensayo no es que se van a limitar, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a responder la pregunta 1 sobre esto y esto y esto. Ahora voy a responder la pregunta 2 y esto y esto y esto, sino que tiene que ser algo elaborado, algo bien elaborado, así como usted lo está mencionando, y que dentro del contenido de esto se responda a las preguntas, ¿verdad? No es que me van a decir, pregunta 1, esto y esto y esto. Pregunta 2, esto y esto. Sino que dentro del ensayo ustedes tendrán que responder esto, ¿verdad? Entonces, tenemos dos preguntas. Ya veo el chat ahorita, no lo he podido ver. Tenemos, ¿cuáles son las causales de remoción de los magistrados de la Corte? Si es que las hay, explíquelas. Y en el caso de un magistrado de corte renuncia a su cargo, ¿cuál sería el procedimiento que deberá seguir la Asamblea Legislativa para poder elegir a quien sustituya al que renunció? ¿Y quiénes podrán ser elegidos como magistrados para sustituir a quien ha renunciado? Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Ya me acordé cómo son las preguntas. Ahora quiero ver si tengo aquí más preguntas en el chat. Es que creo que el ensayo sobre la sala donde en el desarrollo tienen que parar estas preguntas usando la creatividad. Exacto, Fátima, así como usted lo ha escrito ahí. Aimé, no sé si así se pronuncia su nombre. Ventura, Escobar. No sé si iba a poner alguna pregunta ahí o solo estaba saludando. No, es que no podía entrar, licenciada. Buenas Ah, tardes. buenas. Es que aún, como son 2 horas de diferencia, yo había puesto la alarma, pero me pasé y me puse a cocinar y se me va el tiempo. Ah, no, no tenga pena. Sí, Ok, no vaya, levanté la mano, nomás saludé. vaya, no tenga pena. Ok.
Entonces tenemos aquí las preguntas. Quiero ver, no me acuerdo Vallejo, ¿verdad? Estaba preguntando. Sí, Entonces, licenciada. así como señala Fátima, ¿verdad? No es que vamos a contestar solo las preguntas, sino que tenemos que escribir. Y dentro de los párrafos, digamos que si ustedes hicieran unos 10 párrafos, digamos que fueran 10 párrafos y con eso completan ustedes. Dentro de los 10 párrafos estarían ustedes contestando, ¿verdad? Podría ser de que ustedes primero hablen acerca de cómo es que se eligen los magistrados, digamos en un párrafo, y por lo tanto dicen ustedes si algún magistrado renuncia, pasa esto y esto, si algún magistrado o si el magistrado es removido, pasaría esto y esto y así, ¿verdad? Entonces, como ustedes han investigado, es de saber, ajá, es de saber, como ustedes han investigado, es de saber si realmente existen, este, si realmente existen esas causales de remoción, ¿verdad? O si no las hay. Ahora, acá ustedes tienen también jurisprudencia de apoyo. No sé si la estarán viendo, solo yo la veo. Tenemos la inconstitucionalidad 108-2018, la 116-2017, la 124-2016. Si quieren vamos viendo las puedo ir viendo de a poquito. De todas maneras, el tema de hoy es un tema sencillo. No sé por qué no me la... que no hay. Perdón. Licenciada, una pregunta. Yo sé que usted no lo especifica, pero acerca del índice, no sé si usted quiere índice para la actividad o es a la discreción. No es necesario el índice, porque como acuérdese que es un ensayo, no es necesario. Ujú. Ok. Pero si Gracias. ustedes quieren colocar, está bien, pero no es necesario. El ensayo no lleva índice. Ok. Gracias. Ajá, ok. Vaya, aquí tienen las que les pueden ayudar a ustedes. Tenemos, vamos a ver, es en Constitucionalidad 108-2018. Vamos a ver, eso que nos dice. Elíjase por el periodo que inicia. Aquí, ustedes, ¿qué pasa con la- con las sentencias o con las resoluciones que van a leer? Generalmente ustedes solo revisan esto, miren, jóvenes. ¿De qué trata? Las resoluciones de inconstitucionalidad, cuando estamos hablando de sentencias y a veces también las admisiones, en este primer párrafo, en la generalidad, rara vez una resolución no empieza así, pero en la generalidad, en el primer párrafo de la sentencia, se está describiendo cuál es el objeto y cuál es el parámetro de control. Entonces ustedes encuentran aquí que el objeto de control constitucional es el decreto legislativo 174, que tenía la elección del abogado Roberto Carlos Calderón. Ese es el objeto de control. Y el parámetro de control la tenemos aquí por la supuesta vulneración en el artículo 135, inciso primero, en relación con el artículo 131, ordinal 19 de la Constitución. Entonces ustedes, eso es lo primero que tienen que saber. Ahora, ¿cuál es la norma impugnada? A veces, a veces se copia, a veces no, porque si es muy larga, la sala no la copia. Si cortita, sí la sala lo dispone. Ahora, porque esta jurisprudencia que yo se les he colocado ahí es jurisprudencia de apoyo para su investigación, no es necesario que lean porque todavía no estamos estudiando el proceso de inconstitucionalidad como tal. Entonces no es necesario que ustedes se pongan a leer toda esta parte de los alegatos del demandante, etcétera, etcétera, toda esta parte. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Cuando ya nos dice el desarrollo temático de la resolución. Este es el íter lógico o los temas que va a tocar la sala luego de decirte que trató todo el proceso. Dice la sala, bueno, en el punto 4 se harán, o el cuarto, ¿verdad? Se harán consideraciones sobre el control que esta sala ejerce sobre los actos de cumplimiento directo de la Constitución y posteriormente, 5, se analizará el motivo de inconstitucionalidad aducido contra el objeto de control.
Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros cuando solamente estamos ocupando como de referencia las resoluciones? Porque ahorita ustedes no están estudiando el proceso. Entonces, solo nos interesa qué es lo que ha dicho la sala. ¿Qué es lo que ha dicho la sala? Es a partir del punto 4, ¿verdad? En atención a los términos de la pretensión planteada, cabe mencionar que la jurisprudencia de la sala ha dicho esto y esto, ¿verdad? Sin embargo, no puede consistir en la verificación fáctica. La jurisprudencia debe observar los principios que estructuran el procedimiento legislativo. Entonces, esta es la información que a ustedes les puede servir como algunas ideas para poder hacer su ensayo. Em, Bueno, aquí toda esta parte y también a veces la sala dice algo aparte cuando hace el análisis del caso en concreto. Aquí señalan, la razón es que el actor alega que la comisión política incluyó al abogado Calderón en el dictamen respectivo sin ninguna justificación sobre su idoneidad para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, de eso se trataba, ¿verdad? El caso, este caso. Y ahí esas son consideraciones. Es poco porque esta es una improcedencia. Luego veamos este 116-2017. Si se fijan, nuevamente acá se señala el objeto de control, que son estos decretos legislativos. Y por último, tendremos que tener el parámetro de control, que son estos artículos de la Constitución. Aquí habla de elecciones también, aunque este es de la Corte de Cuentas de la República, pero puede servirles algunos puntos que nos está dando la resolución. Nos vamos otra vez, busquemos hasta donde está lo que nos puede interesar. Aquí están todo lo que ha pasado en el proceso, entonces mejor continuamos. Peticiones sobre aspectos incidentales, seguimos, a menos que sean los aspectos incidentales lo que están resolviendo acá, nos podría servir. De lo contrario, nos vamos hasta estas otras consideraciones sobre la aplicación directa de la Constitución, la supremacía, etcétera, y el problema jurídico que se ha planteado. Y aquí está sobre la legitimidad democrática derivada. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le corresponde también a los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional? Es una legitimidad democrática derivada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han sido elegidos y son funcionarios de segundo grado, ¿verdad? Por eso mismo, porque son elegidos por la Asamblea Legislativa, no son elegidos directamente por nosotros, ¿verdad? Entonces, esto también les puede servir solamente como fundamento para poder darle sentido a sus respuestas. ¿Está? Está aquí. Hasta aquí, principio de independencia en el ámbito jurisdiccional, ¿verdad? También es importante, ¿verdad? Y luego ya habla de la Corte de Cuentas, eso ya no nos interesa. ¿No? Al menos ahorita con su trabajo ya no les interesaría. Acá estamos hasta otra resolución de inconstitucionalidad. Si se fijan, esto sí aquí es diferente. No empieza como la normalidad, como todos. Pero aquí señala pues cuál es el parámetro el objeto de control, que es la elección de los magistrados Belarmino Jaime y González Bonilla. Esta es una improcedencia también, y esos son los artículos de la Constitución que sirven como parámetros de constitucionalidad. Vamos a ver acá. Acá señala qué es lo que dijo en cuanto a la lista de los candidatos. Ay, no he tenido en la mano la última resolución que es del año 2000, del año pasado sobre estas listas de candidatos. Pero ya les voy a explicar qué es lo que ha mantenido la sala al respecto para que tengan también ideas sobre eso y eso les pueda ayudar para hacer su trabajo. Bueno, aquí esta es una declaratoria de improcedente. Les puede servir lo que dijo, los argumentos que dio el demandante, aunque la sala señaló que era improcedente la petición. Está esta 56-2016 también.
Este es en cuanto a la elección del magistrado suplente de la Corte. Y nos vamos otra vez a buscar, ¿verdad? Obviamos toda esta parte porque ahorita no nos interesa a nivel que nos encontramos, pero aquí ya empieza, aquí ya empieza a hablarnos acerca de la elección, ¿verdad? Ahora, algunas ideas que ustedes puedan tener, unas ideas que podríamos tener y que les puede servir para el desarrollo de su trabajo. Vamos a ver. Ciertamente ustedes van a encontrar en la ley orgánica judicial o en la ley de la carrera judicial algunas causales de sanción para jueces. Ustedes por ahí las puedan encontrar y así han sido desarrolladas. Sin embargo, para magistrados de Corte Suprema de Justicia, que yo sepa, no podemos encontrar una normativa que desarrolle, ¿verdad?, esas causales de remoción. Ustedes van a encontrar en la Constitución un artículo que tendrá que señalarles que la Asamblea Legislativa está facultada para remover a magistrados de Corte Suprema de Justicia. Esa es una facultad. Pero tendrán que verificar si realmente dentro de la misma Constitución podríamos encontrar alguna causal para que se remuevan los magistrados, porque tiene que decirlo. Mejor dicho, tendría que decirlo, ¿no? Ya su compañero, porque si no recuerdo cuál es el nombre, solo sé que de apellido Vallejo. Ajá, dígame, trae la manita levantada. ¿Hola? Sí, licenciada. Pues en el artículo 186, inciso segundo, es donde menciona de que podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, Ujú, previamente establecidas por la ley. ujú, Pero ahí va mi pregunta, ¿cuál ley sería esa? Porque si vamos a la ley de la carrera judicial, en ujú, el artículo 2 menciona a los magistrados, pero también dice al final de la leyenda que es inconstitucional, fue declarado inconstitucional. ujú, Ahí es en ¿cómo se llama? En el campo de aplicación de esa ley, de la ley de la carrera judicial. Ahí menciona a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se les aplica esta ley durante el periodo para el que han sido electos, pero ahí mismo menciona que es declarado ujú, inconstitucional. exacto. Ajá, por eso ahí me Pero- queda. ujú, ujú. Eso significa que esa ley únicamente se le va a aplicar a los magistrados de cámara, a los jueces de primera instancia y a los jueces de paz. No se le podrá aplicar a los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Entonces, este, la ley que menciona la Constitución en el artículo 186, no está creada, no Exacto. lo han establecido aún. Ujú, muy bien. Exacto. Porque, porque realmente en un ensayo que usted nos mandó, un material de estudio, menciona eso, pero igual yo tenía esa inquietud. Ujú, ujú, exacto. Bueno, gracias entonces. Bueno, ya sabe, aquí dice Egma, hay una entrevista que realizaron a Martín Martínez y menciona algo bien importante sobre esta tarea. Dice. A lo mejor Martín lo tendrá en algún lado. Egma estará en YouTube. De- Igual, licenciada, creo yo que esta, incluso estuve buscando en el diario oficial el decreto número 2
del tomo 431, en donde se realizó la destitución y renombramiento de los nuevos magistrados, y Ajá. Pro- ahí menciona únicamente que fueron destituidos por haber violentado con sus acciones al momento del juzgamiento de distintas causas constitucionales, diferentes categorías de derechos contenidos en la Constitución. Eso es lo único que, bueno, hasta lo último que pude yo indagar. Muy bien. Ajá. Ahí no vamos a encontrar ninguna disposición que hayan colocado en ese decreto. Del CID tiene la manita levantada también. Sí, buenas noches, licenciada y compañero. Sí, yo tenía la misma duda que el compañero Vallejo, con respecto a esa ley, porque yo estaba leyendo lo mismo, el artículo 186 de la Constitución que menciona, las disposiciones de la ley, pero no la había podido encontrar ni nada. Ujú, También, yo estuve buscando información también acerca de esto, de la tarea, y el compañero está mencionando la ley de la carrera judicial, ujú, y yo encontré algo en el reglamento general de la ley de la carrera judicial, en el ujú, capítulo 7, los artículos 20 al 22, que menciona también algo acerca de la imposición de sanciones, ujú. ¿verdad? Ahí menciona algo, pero no igual también, también estaba así un poco en el aire también yo con toda la información, porque no hallaba ah, cómo acoplarla, ¿no? Sí, Pero bueno, ya con lo que dijo usted de que la ley pues realmente pues no, prácticamente no la vamos a encontrar así escrita, ¿verdad? La ley ujú, que menciona en la Constitución, pero bueno, creo que entonces sería más o menos de poner la información que encontremos y poner un análisis nuestro, ¿no? exacto. Vaya, ahí tienen el link, y les compartió Emma Margarita un link donde van a escuchar a Martín Martínez. Martín Martínez es colaborador de la Sala de lo Constitucional, entonces les puedo dar muchas ideas al respecto, ¿verdad? También es de tomar en cuenta, me va a disculpar que solo les diga los apellidos, pero porque a mí solo eso me aparece del CID, Edgar, o Edgardo, no sé. Edgar, Eh, Edgar, ok. Este, es de tomar en cuenta también que si la ley no lo regula, no podemos incluirlo en un reglamento, ¿verdad? Porque acordémonos que la ley es superior jerárquicamente a un reglamento. El reglamento que hace, desarrolla una ley. Eso es lo que hace el reglamento. Va a desarrollar la ley, pero las ideas centrales, y más que todo cuando hablamos de sanciones, porque una remoción, una suspensión, esas son sanciones, ¿verdad? Se pueden catalogar como tal, como sanciones administrativas. Al fin y al cabo no son sanciones penales, son sanciones administrativas que tienen que estar reguladas en la ley, no pueden estar reguladas en un reglamento, a menos que la ley nos diga, bueno, esto se va a conocer de forma más amplia a través de un reglamento. Entonces, aunque usted encuentre algo en el reglamento que le diga, mire, este, se puede hacer de esta forma y esta forma, no podríamos aplicar solo el reglamento porque ya la ley nos ha declarado inconstitucional, ya la ley, digamos, ya no toma en cuenta a los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Eso también deben de tomar en cuenta ahí. La mano levantada también la tiene pero Ventura. ahí licenciada, perdón, No te- sí, por ejemplo, el reglamento que le estaba mencionando en el capítulo 7 que habla acerca de las sanciones y posiciones. El artículo 22, por ejemplo, dice, cuando se tratara de sanción de remoción, el presidente de la Corte remitirá lo actuado con informe a este tribunal dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término de pruebas para su resolución definitiva con base de la atribución novena del artículo 182 de la Constitución, Reglamento General de la
de la carrera judicial. Ujú. Entonces, el artículo 22 se respalda con lo que nos manda, mejor dicho, a la Constitución también, pero en el artículo 182. Ujú. ¿Y el artículo 182 de qué nos habla? Ya Ya le le voy, menciono. ok, ya le voy a dar la palabra a Aimé, ¿se pronuncia? Aimé Patricia. Sí, el 182 en su Sí, inciso. licenciada. Ok, bye. Esto Solo lo yo vimos. le doy la palabra, solo que termine Edgar. Ya se la doy la Ok, palabra. Ujú. ok, gracias. Bueno, Sí, el 182 en su inciso noveno ujú, nos dice eh, nombrar a los magistrados de la Cámara de Segunda Instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz de las ternas que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura a los médicos forenses y a los empleados de las dependencias de las mismas, ujú. removerlos, conocerlos de sus renuncias y concederles licencias. Pero Eso es ahí, lo que dice nada más. pero son atribuciones de quién? Ah, bueno, sería aquí dice que De la Corte Suprema de Justicia. Ujú. De la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, sí, si vemos el artículo 182 con el artículo que usted menciona de reglamento, significa que no es la Asamblea Legislativa la que va a verificar eso, sino que quien lo va a hacer es la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, siempre estamos hablando de los magistrados de Cámara y de los jueces. No podríamos estar hablando de magistrados de Corte Suprema de Justicia, ¿sí? ok, sí, entiendo. Ujú. Ok, solo de ellos podríamos estar hablando, o sea, de los que señala la ley de la carrera judicial. ¿Ok? Sí, está bien, licenciado. Bueno, la orden. Entonces ya tenemos algunos puntos, algunas ideas ahí. Aquí ha compartido también su compañera Emma otras ideas que les pueden servir. Pero en primer lugar, pues hay que estructurar, pues que definitivamente no tenemos una normativa que regule eso, ¿verdad? Entonces eso les podría ayudar. Vaya, hoy sí, Aime. Sí, licenciada. Buenas tardes. Sí. Sí, un segundo. Esto lo vimos un poquito en Constitucional y ahí habla para los magistrados del órgano lo que requiere, y aparte en el artículo 22, que es de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, en el literal B y en el C, ahí especifica los requerimientos y la lista de abogados que requiere, que tienen competencia, los años, mayores de 35 años, que se desempeñen, y también habla también estuve preguntando porque no dice específicamente la palabra magistrados, pero cuando dice funcionarios públicos se refiere a los alcaldes, presidente de la República, magistrados, y eso se encuentra en el Código Penal 320 al 334, hablando cuando los magistrados han cometido algún delito. Y en el Código Procesal Penal 424 al 427 igual. Y hay una cosa, que hay una ley orgánica judicial, esto es en el órgano judicial, artículo 22, también del Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene su propia ley del Consejo Nacional. Y pero esto, como usted estaba hablando al principio, esto es algo que ellos lo hacen dentro. No, le voy a leer aquí un poquito. Soy bien preguntona. Nada más que tengo que organizar porque hice un machote
y lo tengo todo confuso, pero sí tengo los códigos para leerlos, porque muchas veces ahorita desde la mañana estuve estudiando del código penal desde el 51, me terminé ahorita hasta el 125 y ahorita tengo como demasiada información, no la puedo procesar toda. Aquí le voy a leer algo, dice, existe un antejuicio en los artículos 237 del Código en caso de delitos oficiales en el desempeño del cargo, ese es para desafuero, y el que conozca el juez común, hay también procesos administrativos por infracciones a la ley de carrera judicial, faltas graves o muy graves. Ese proceso sigue la elección de investigación judicial y luego le remite a la Corte Plena para que decidan amonestarlo, suspenderlo o destituirlo. Pero es que es de leer mucho, licenciada, y ahorita de verdad que sí, tengo demasiada información que ya ni la puedo ni procesar. Ok, pero eso que usted me está señalando en este momento, justamente siempre vamos a estar hablando de magistrados de cámaras. Sí, porque es que lo que pasa es que si uno lee el Código Penal, ahorita por lo menos me acaban de decir de que cuando dice funcionarios públicos, ellos no dicen específicamente quién, ¿verdad? Pero ahí es la preguntadera de que las palabras claves que hay ahí para tratar de entender un poquito, porque es una enredadera. Sí, por lo, tratemos de no confundirnos tanto, ¿verdad? Porque si no, sí le va a costar un poco más. Sí, lo que pasa que esto, como lo tiene que relacionar uno con lo que bien constitucional, que eso es la elección para magistrados, ahí nos enseñaron que era mayor de 35 años y dice que igual, que así como fueron elegidos, porque hay un banco de abogados que son seleccionados, que tengan las competencias y todo eso para tener el cargo, porque para tener ese cargo tienen que tener pues estar elegibles y capaces de hacer eso, ¿no? Y a la misma vez, a la hora que los van a destituir, también les hacen el mismo proceso, o sea, no es fácil, no lo van a decir porque sí. Y aquí estoy leyendo todos los códigos, porque eso es lo que me están diciendo, que los tengo que aprender a relacionar, porque uno lee y lee, y yo le dije, estoy leyendo el código y yo no le entiendo nada. Entonces, yo le digo a usted que nos saque de dudas, porque yo aquí tengo tantísima información, si yo le sacara fotografía a esto, yo creo que ni usted me entendería. Solo hay que tener claro una cosa. Procesos para magistrados de cámara es uno, y procesos para magistrados de Corte Suprema de Justicia es otro. Son diferentes. Entonces, eso es lo primero que usted tiene que tener claro, porque no es lo mismo cuando la ley va a hacer referencia a magistrados. Usted tiene que buscar cuando hable de magistrados de Corte Suprema de Justicia, no magistrados de segundo grado o no magistrados de cámaras. Eso es lo Sí, primero. pero eso es que, claro. por lo menos ahorita de lo que están diciendo los compañeros, es de buscar en la ley orgánica judicial. En la información esa del Consejo Nacional de la Judicatura, porque ahí tiene todo. Dice que del artículo 49 del 49 al 54. Vamos a ver. El Consejo Nacional de la Judicatura es una institución separada a la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Nacional de la Judicatura no pertenece al órgano judicial, por lo tanto, no puede estar, digamos, completamente su regulación en una ley de carrera judicial o en una ley orgánica judicial. El Consejo Nacional de la Judicatura tendrá su propia legislación. Tendría que ser aparte. Entonces, en una situación, en primer lugar, de lo que estamos hablando ahorita es de una remoción
el Consejo Nacional de la Judicatura no tiene ninguna relación con la remoción. ¿Por qué? Porque ya sea que estemos hablando de jueces o magistrados de cámaras, que no es lo mismo que magistrados de corte, jueces o magistrados de cámaras, el procedimiento sancionatorio o el procedimiento disciplinario dentro de la misma institución, estamos hablando dentro del órgano judicial, lo va a hacer la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la Dirección de Investigación Judicial. Entonces, ¿cómo van a llegar a la sanción? Por un procedimiento interno que puede llegar a sancionar a jueces o a magistrados de cámaras. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si vemos acá, quizás les voy a mostrar dos cuestiones antes de que vamos a ver, vamos a abrir la diapositiva. Ahí tengo yo, ahí les mostré, espérame, unidad 2. En la diapositiva ustedes encuentran un diagrama, ¿verdad? Sencillo para que ustedes conozcan cuál es la jerarquía que existe, ¿verdad? Para que no se me confundan. Tenemos jueces de paz y jueces de primera instancia que están acá, ¿verdad? Es decir, que están en el primer nivel jerárquicamente dentro del órgano judicial, acá. Pero luego tenemos magistrados de cámaras que están acá, que son tribunales de segunda instancia. ¿Por qué se les llama segunda instancia? Porque lo que ellos resuelven, si yo no estoy de acuerdo, presento un recurso y me lo va a resolver un tribunal de segunda instancia, acá. Y luego tenemos magistrados de Corte Suprema de Justicia, que jerárquicamente están en un nivel superior. Un magistrado de corte no es lo mismo que un magistrado de cámara de segunda instancia. Así tampoco los requisitos para ser magistrado de cámara de segunda instancia no son los mismos que para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia. Ni menos para juez de primera instancia, ni juez de paz, ¿verdad? Por juez de paz, 21 años, juez de primera instancia, 35 años, creo yo, igual de cámara 35 y magistrado de corte 40 años. Entonces no podemos, eso es lo primero que tenemos que tener claro, no confundir magistrado de cámara con magistrado de Corte Suprema de Justicia. Jerárquicamente es diferente y además pues cada uno va a pertenecer a un órgano diferente, a un tribunal diferente. Ahora, ¿qué nos dice la ley? Tenemos acá la ley que señalaba a su compañero. Vamos a dejar abierta. Tenemos esta ley, que es la ley, ¿se fijan? Ley de la carrera judicial. Y esta ley lo que pretende es organizar la carrera judicial, es decir, del órgano judicial, no de nadie más, sino que del órgano judicial. ¿Qué dice la ley entonces? ¿A quién se le va a aplicar? Esta ley se aplicará a los magistrados de cámara de segunda instancia, jueces de primera instancia, jueces de paz que ejerzan cargos en carácter de propietarios y en general a todos los servidores del órgano judicial cuyos cargos se hayan incorporado a la carrera judicial de conformidad con lo dispuesto en su artículo 83, inciso segundo, ¿verdad? Ahora, eso es lo que dice en cuanto al campo de aplicación. Si ustedes se fijan en el inciso segundo, dice, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se les aplicará esta ley durante el periodo para el cual se han sido elegidos. Esto fue declarado inconstitucional. ¿Qué significa? Que esta ley y su reglamento o cualquier otra situación que esté derivada de esta ley no se le va a aplicar a los magistrados de corte.
únicamente se va a aplicar a los magistrados de Cámara de Segunda Instancia. Por lo tanto, no nos podría servir como fundamento para contestar la pregunta, a menos que nosotros dijéramos, mire, en la ley de la carrera judicial no existe ninguna disposición que regule una sanción de remoción o una sanción de destitución, como ustedes quieran llamarle, para los magistrados de Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque la ley de la carrera judicial únicamente se aplica a los magistrados de cámaras de segunda instancia. Entonces no tenemos ninguna causal de remoción. Ahora, si nos vamos al Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal nos está hablando de los antejuicios, ¿verdad? Los antejuicios, que es una, si queremos llamarle, podríamos decirle, es un prerequisito para procesar penalmente a cualquier magistrado o juez, ¿verdad? Que va a depender ahí, pero es un prerequisito para procesar penalmente a cualquiera de ellos. Y de hecho, el antejuicio es uno de los privilegios constitucionales que ustedes podrán haber encontrado cuando estudiaron en la primera semana de esta unidad. Uno de los artículos que tenían que leer, pues hablaba acerca de los privilegios constitucionales, que señalaba, pues, privilegio constitucional es el antejuicio y el fuero procesal. Ujú. Pues el antejuicio es un privilegio constitucional. ¿Por qué? Porque no va a permitir, la ley protege, digamos, a estos funcionarios, a todos, ¿verdad? De que cualquiera venga y lo esté denunciando y venga la fiscalía y esté iniciándole un proceso penal, sino que es necesario que se reúnan los elementos mínimos suficientes como para que el caso vaya o a la corte o a la asamblea, va a depender quién es el funcionario, para que le siga el antejuicio, ¿verdad? Y decida si hay suficientes elementos, fiscalía inicia el proceso penal. Eso es lo que se va a decidir en el antejuicio. Si hay suficientes elementos, fiscalía inicia el proceso penal. Entonces, fiscalía tendrá que iniciar el proceso penal, ¿verdad? Pero eso es, digamos, eso es lo que nos dice el Código Procesal Penal. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que verificar eso, no se me confundan tanto, ¿verdad? Porque si no, les va a costar un poquito más ordenar sus ideas. Y cuando ustedes sientan mucha información, entonces para eso les sirve hacer esquemas, ¿verdad? Ustedes empiezan a esquematizar y logran comprender bien. Y si no, otra situación es cuando ya tienen demasiada información, mejor recuéstense un ratito, descansen un rato, porque eso es normal. Cuando tenemos tanta información nos abruma y no logramos procesarla toda. Entonces descansemos y luego la volvemos a retomar, ¿verdad? Cualquier cosa igual me preguntan, yo con gusto les contesto, ¿verdad? Cuando ya están queriendo escribir. Ok. ¿Estamos un poquito claros acá, Aime? Sí, licenciada, es que sí, eso me pasa, que cuando quiero hacer es que se me han juntado muchas tareas y casi las termino todas, pero como también mi mamá me dice, tienes que descansar, no satures tu cerebro, porque ella me conoce que cuando agarro un libro me lo termino desde el principio hasta el final, pero dice, cálmate, dice, demasiada información. Y es cierto. Exacto, sí, no perdamos el foco. Vaya, aquí dice Luis, y los magistrados de la Sala de lo Constitucional están al mismo nivel que de la Corte o un nivel superior. Es el mismo nivel, Luis. Es el mismo nivel que los magistrados de los demás magistrados de Corte. Tanto la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Penal, la Sala de lo Civil y la Sala de lo Contencioso Administrativo, que son las 4 salas que conforman la Corte Suprema de Justicia, o los magistrados de esas salas, ¿verdad? Conformarán la Corte Suprema de Justicia, tienen el mismo nivel
jerárquico, ¿verdad? Ahora, con la única diferencia es que la Sala de lo Constitucional es el intérprete de la Constitución o el intérprete supremo, digamos, de la Constitución. Por lo tanto, lo que diga la Sala de lo Constitucional en materia constitucional o en situaciones que están sometidas a su conocimiento, ellos tendrán, digamos, la última palabra. ¿A qué me refiero con esto? Si se recordarán cuando medio tocamos, ¿verdad? Porque hasta ahorita, ya cuando veamos ya el proceso de inconstitucionalidad, lo vamos a tocar un poco más detenidamente cuando hablamos del control de constitucionalidad. Y señalábamos el control concentrado y el control difuso, si se recuerdan. Cuando hablamos del control difuso, y que ustedes también contestaron un foro, estamos hablando de aquel control que realizan todos los jueces de la República. Entonces, si lo realizan todos los jueces de la República, esto significa que cualquiera se puede pronunciar sobre vulneraciones a derechos fundamentales. Yo a cualquier juez le puedo llegar a decir, imagínense una vulneración a mi derecho al trabajo porque me despidieron sin causa justificada o a la estabilidad laboral, ¿verdad? Llego y le digo al juez de lo laboral y le sostengo pues esa vulneración a mi derecho bajo un proceso laboral. El juez tendrá que analizar si efectivamente se ha vulnerado, ¿verdad? Si no se ha seguido lo que dice la ley y si aparte de eso se ha vulnerado un derecho fundamental. Entonces ahí pretendo ejercer en primer lugar mi derecho, pero si él no me lo protege, me tendré que ir a la Sala de lo Constitucional. O, por ejemplo, yo aduzco dentro de un proceso que nunca me notificó el juez. Entonces voy a llegar a decirle al juez, mire, señor juez, usted no me notificó, ha vulnerado mi derecho. Entonces el juez, y claro, tendrá que ser bajo una figura, ¿verdad? Mire, pido la nulidad porque no me notificó, etcétera, y con esa no notificación vulnera un derecho constitucional, etcétera, ¿verdad? Entonces el juez podrá decidir y tendrá que verificar si realmente ha habido una vulneración constitucional. Entonces sí se puede pronunciar, el juez sí puede proteger. Lo mismo puede suceder con las otras tres salas. Las otras tres salas pueden pronunciarse sobre derechos fundamentales, pueden hacer una interpretación de la Constitución, pero quien realizará la última interpretación, quien tendrá la interpretación suprema, si queremos ponerle ese calificativo, de la Constitución será únicamente la Sala de lo Constitucional. Entonces, quien tiene esa facultad o esa potestad de ser el intérprete supremo de la Constitución es la Sala de lo Constitucional. En eso, ella sí, digamos que tiene ese plus, ¿verdad? Claro, esa es su competencia y para eso ha sido creada. Pero si hablamos de jerarquía, tiene la misma jerarquía que las otras tres salas. Que las otras tres salas. Los magistrados de la sala de lo constitucional no es que tengan un nivel jerárquico superior a los otros 10, digamos. Aimé, ¿tendrá siempre levantada la mano o se le quedó levantadita? No, es que lo que pasa es que tengo masa en las manos. Estoy aquí con usted haciendo tortillas. Está bien. Fátima. Sorry. Sí, licenciada, de lo que acaba de mencionar del ejemplo que nos dio, que cuando una persona ya ha solicitado, digamos, o ha interpuesto, digamos, una demanda y no le han contestado, esa persona puede acceder y puede poner, si siente que se le ha vulnerado un derecho o se le ha omitido algo, como lo del material que nos dijo, un habeas corpus de despacho para que se le asegure una resolución. No sé si me entiende la pregunta. Quizás, bueno, más o menos. Solo decirle, una persona si se considera vulnerada dentro de un proceso,
tiene que agotar la vía de ese proceso, es decir, tengo que finalizar todo el proceso civil, digamos, Ah, para poder acceder a la sala. En materia de amparo, en materia de habeas corpus es diferente. En materia de habeas corpus no es necesario que llegue hasta la sala de lo penal. Puede únicamente haber agotado la apelación, que es la que conocen los magistrados de segunda instancia. Cuando ya veamos habeas corpus, vamos a verlo un poco más detenido eso, solamente para contestarle brevemente pues su interrogante, su inquietud. bueno. Gracias, licenciada. Bueno, la orden. Hay otra mano levantada, pero yo no logro ver quién es. Solo la veo levantada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, con las disculpas porque acabo de entrar por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Pero medio escuché el tema sobre el que están hablando y tengo entendido que es sobre la remoción de los magistrados de la sala de lo constitucional, ¿verdad? Exacto. Y sí, pues yo por ahí había leído algo al respecto de la ley del órgano judicial. Me parece que el artículo segundo, inciso segundo, habla inicialmente de que los magistrados están sometidos a esa ley, pero que fue declarado inconstitucional, ¿verdad? Sin embargo, el 186 de la Constitución, y es mi pregunta, establece que la Asamblea Legislativa, por causas específicas previamente establecidas por la ley, puede destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían esas causas específicas? No sé si a lo mejor usted nos podía ilustrar con algunas de ellas. ¿Y cuál sería la ley también? Porque aquí se establecidas por la ley. Supongo que tendría que ser la misma Constitución, pues porque si es considerado un tribunal superior, no podría estar, digamos, siendo juzgada por una ley secundaria. A lo mejor yo desconozco la inconstitucionalidad que existe sobre el artículo 2 de la ley del órgano judicial, porque considero que a lo mejor por esa razón lo declararon como inconstitucional, ¿verdad? Me faltaría quizás leer un poquito sobre eso, pero sin embargo, por el nivel que ellos tienen, los magistrados de la sala, pues considero que no pueden ser juzgados por una ley secundaria, por decirlo así. No, pues es mi posición, no sé qué nos pueda decir usted, ¿verdad? No, cuando la Constitución nos hace referencia a estos mandatos, digamos, porque esos son mandatos, cuando nos dice eso será regulado en la ley o debe de ser regulado en la ley o conforme con lo que diga la ley, es un mandato que hizo el constituyente hacia el legislativo para que esos temas fueran desarrollados por el legislativo, como por ejemplo los casos de la ¿cómo se llaman esas? De las salas cunas, si se recuerda, ese es un tema que, que ha sido desarrollado por el legislador, pero ¿por qué? Porque la Constitución lo ha señalado. Otro tema que lo dijo, no quiero ver, los tengo aquí, a ver qué artículo es, creo que es el 52, me parece, es otro ejemplo que tenemos. No, el 52. Las condiciones, los patrones están obligados a pagar su indemnización. El 42. El 42, inciso segundo de la Constitución dice, las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores. Entonces, cuando nos dice las leyes regularán, este es un mandato para el legislador, para que sea él el que regule sobre este tema. Entonces, al igual que el tema que usted señala, que el artículo dice de la Constitución, eso será de acuerdo con lo que dice la ley, entonces será la ley secundaria la que tendrá que regular cuáles van a ser esas causales de remoción o cuáles son esas causales de destitución.
Pero si ustedes se van a la ley, así como han investigado, ustedes se han dedicado a revisar la ley de la carrera judicial o la ley orgánica judicial, han buscado y no han encontrado nada, porque no está regulado. Y el único artículo que decía y que si no hubiera sido declarado inconstitucional, entonces ahí podríamos tener la respuesta. Pero como ese artículo ha sido declarado inconstitucional, perdón, ese inciso ha sido declarado inconstitucional y ese hacía referencia a los magistrados de corte, como es declarado inconstitucional, ya no tiene vigencia, ya no lo podemos aplicar. Entonces nos quedamos sin ley. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí hay un vacío. No tenemos nada. ¿Sí? Sí, claro, licenciada, porque el 55 de la ley del órgano judicial establecía las causales, pero cuando lo declara inconstitucional se queda sin efecto prácticamente. Exacto. El 55 de la ley nos dice cómo es que se pueden remover, ¿verdad? Haber sido suspendido, ineptitud, ineficiencia, abuso de autoridad, inasistencia en sus labores, haber sido condenado por un delito. Todas esas son causales de remoción para los magistrados de Cámara y para los jueces. ¿Por qué? Porque esta ley no se le aplica a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué puede suceder? Que la Asamblea legisle y tome algunas de estas causales de remoción como causales de remoción de los magistrados de corte. Eso no hay problema. Pero ya vamos a tener cuáles son las causales. Porque acuérdense que es necesario que se regule. Toda sanción debe de estar regulada. Tanto la conducta como la sanción. Por eso ustedes tienen un código penal, ¿verdad? Que regula conductas penales. Aquí estamos hablando de cuestiones administrativas. Regula cuestiones penales. ¿Y qué dice el Código Penal? Nos establece una conducta que está prohibida y nos establece una sanción por esa conducta, la consecuencia de esa conducta que está prohibida por la ley. Entonces, ¿qué pasa en cuestiones administrativas? También nos tiene que decir cuál será la conducta. Y si yo, funcionario público, cometo esa conducta o si yo, empleado público, cometo esa conducta, tengo que tener una consecuencia. ¿Verdad? Entonces así, pero aquí no la tenemos. ¿Ok? Bueno, luego tenemos la otra pregunta. Pero ahí ustedes la tienen que construir esta, ¿verdad? Tienen la otra pregunta. En el caso de un magistrado de corte renuncia a su cargo, ¿cuál será el procedimiento que deberá seguir la Asamblea para poder elegir a quien sustituya al que renunció? ¿Quiénes podrán ser elegidos como magistrados para sustituir al que ha renunciado? En estos casos, pues, la Asamblea Legislativa, ya lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala, que deben de elegir de la lista. ¿Se acuerdan de la lista? La lista que hace el Consejo Nacional de la Judicatura. Aquí sí trabaja el Consejo Nacional de la Judicatura porque hace un listado de los candidatos a magistrados. ¿De dónde va a sacar ese listado? De los 15 que le manda la Federación de Abogados y de los otros 15 que el mismo Consejo elige, ¿verdad? Por los que ellos mismos se han propuesto, ¿verdad? Entonces, tiene 15 del Consejo y 15 de la Federación de Abogados, hace una lista de 30. Entonces, de ese listado, la Asamblea tiene que escoger, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes podrán ser elegidos para magistrados, para sustituir al que ha renunciado? Los que aparecen ahí como candidatos, ¿está? Entonces tenemos que buscar y tenemos que construir estas ideas, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, uy, me quedé. Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas al respecto,
vámonos con el tema que les mencionaba, que es un tema bien cortito de esta semana. La verdad es un tema sencillo, ¿verdad? En comparación con los otros temas que hemos estado viendo, que es el objeto procesal. El objeto se refiere pues a las partes, a la petición, a la causa de pedir. A las partes, como ya hemos visto, aquellas que tienen legitimación procesal activa y pasiva. Es decir, que tienen una relación con el objeto del proceso, el objeto litigioso. Activa es aquella que aduce pues alguna vulneración, y pasiva pues a quien yo voy a demandar. La petición es qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Que declare tal y tal cosa el tribunal, que condene, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? Y la causa de pedir es ese argumento, ese fundamento que yo le voy a plantear al tribunal, es decir, los hechos y el derecho. En algunos lugares vamos a decir lo fáctico, que es lo mismo que los hechos, parte fáctica y el derecho, o la parte jurídica, ¿verdad? ¿Por qué se va a reclamar? ¿Por qué se está reclamando? Darle los motivos al tribunal. Estos elementos que estamos hablando del objeto procesal, lo vamos a concretar en una demanda. En la demanda, en un escrito, ¿verdad? Donde yo digo, soy fulanito de tal y vengo a presentar mi demanda de tal cosa en contra de fulano de tal, ¿verdad? Y ya estoy diciendo, ¿verdad? Estoy diciendo quién es el sujeto activo y quién es el pasivo. Contra de fulano de tal porque sucedió esto, esto y esto y esto, lo que constituye una vulneración, si estamos hablando de un proceso constitucional, una vulneración a mi derecho de este, porque la autoridad, en lugar de hacer esto, lo que hizo fue esto. Entonces estoy explicando y estoy diciéndole al tribunal cuáles son los motivos que yo tengo y por qué estoy demandando, ¿verdad? Entonces, ahí se va concretando estos elementos en un escrito que se llama demanda. Cuando la demanda es admitida por el tribunal porque reúne los requisitos que dice la ley para poder ser admitida, esta demanda, ¿verdad? De esta resolución es notificada a la contraparte, que va a ser la demandada, y ella tendrá la oportunidad de contestar la demanda, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo. ¿Qué puede ser en sentido positivo? Que diga, sí, efectivamente, fíjese que eso fue lo que pasó. Tiene razón quien me está demandando. Ese es sentido positivo. En sentido negativo es que diga, no, la persona que me está demandando no tiene razón porque los hechos no sucedieron así, sino que pasó esto, esto y esto y esto. ¿Ya? Estoy contestando en sentido negativo, estoy negando los hechos. Hay otra figura procesal que ustedes posiblemente ya la estudiaron, que es la reconvención. Aquí estamos hablando de manera general, ¿verdad? La reconvención es cuando yo en ese momento soy el demandado, pero al contestar demando también. Reconvengo, o lo que si lo pudiéramos llamar entre comillas, contrademando. Ustedes van a escuchar eso, ese término. Voy a contrademandar. El término procesal es reconvención, ¿verdad? Entonces, ahora, con toda esta información, con lo que se tiene en la demanda y con lo que se tiene en la contestación de la demanda, es que se fija el término del debate, que está en relación, pues, obviamente, con el objeto procesal, que ha sido propuesto por el demandante. Los términos del debate. ¿Cuáles son esos términos del debate? ¿Qué es lo que está diciendo uno frente a lo que está diciendo el otro? Entonces, así es como se fijan el término del debate o los términos del debate, el cual, una vez fijado, porque ya se contestó la demanda, no puede ser cambiado. No lo podemos cambiar. No es que vamos a estar hablando de un objeto procesal, todo el proceso, ¿verdad? Y presentamos pruebas sobre ese objeto procesal y al final
Ya cuando hacemos nuestro alegato final, el argumento final, empezamos a hablar de otra cosa. Porque yo quiero cambiar este objeto procesal, ya no sobre los hechos que sucedieron el 1 de enero, sino que ya también sobre los hechos que sucedieron el 1 de enero, pero además sobre los hechos que sucedieron el 14 de enero y lo que sucedió hace 3 días. No, eso no lo podemos ir alterando. Ya está, una vez fijado el objeto de proceso, el objeto procesal y luego los términos del debate, no lo podemos ir cambiando, sino que sobre eso es que tendrá que vertirse la prueba, sobre eso tendrá que argumentarse y sobre eso el tribunal tendrá que resolver. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que ustedes pudieran haber leído cuando revisaron la diapositiva. Tenemos este es un ejemplo que ya lo venimos trayendo desde que hablamos sobre el objeto y el parámetro de control, ¿verdad? Que es el del Consejo Municipal de Mexicanos. Que se dice pues que ha vulnerado el derecho de petición de la señora Juana Pérez, reconocido en el artículo 18, al no haberle dado respuesta a la petición que realizó en el 2011. ¿Verdad? Entonces este es el objeto procesal porque sí lo planteó la señora Juana Pérez. Pero los términos del debate significa pues que ya contestó la autoridad y dice, consisten en que la parte actora, es decir, la señora Juana Pérez, presentó que presentó por escrito la aludida petición, perdón, uy, se me movió, y que jamás tuvo respuesta de ello. La autoridad demandada dice que sí dio respuesta a tal petición en forma oportuna. Entonces ahí están fijados los términos del debate. ¿Sobre qué van a aprobar? Uno, que presentó la petición y que no le han dado respuesta. Y el otro va a probar que sí dio respuesta. Sobre eso va a girar el debate. ¿Verdad? Tenemos el otro, el objeto procesal. Una presunta omisión del fiscal, ¿verdad? Sobre una investigación, y eso es lo que es señalado. Viene el fiscal, bueno, cuando hablamos de los términos del debate, el actor dice la omisión, ¿verdad? Que transgrede sus derechos por no haberse investigado. Pero viene el fiscal y dice que no han acontecido los hechos así como son planteados, ya que él llevó a cabo todas las diligencias de investigación e informó constantemente a las familiares de la víctima de todo lo realizado en la investigación. Entonces, esos serán los términos del debate. Si hablamos de pretensión constitucional, prácticamente estamos hablando de esa expresión de voluntad que va a tener la persona en relación pues con los derechos que han sido vulnerados frente al tribunal y frente a un sujeto, ¿verdad? Que ha sido considerado como el que le ha vulnerado sus derechos. Es decir, estamos hablando siempre del mismo objeto procesal, la pretensión constitucional. Podemos señalar aquí que dentro de los elementos de la pretensión constitucional tenemos una petición como tal, es decir, un reclamo de trascendencia constitucional. Esto sí, tómenlo en cuenta siempre, porque si este reclamo no es de trascendencia constitucional, será rechazado. Les voy a dar un ejemplo burdo, porque muchas veces nos podemos confundir. Ya más adentrados, si ya la sala les va a decir, bueno, eso no tiene trascendencia constitucional, aunque aparentemente sí. Por ejemplo, si yo tengo una letra de cambio, porque alguien me debe y quiero ejecutar esa letra de cambio, es decir, yo voy a un juez, en principio tendría que ir a un juez de lo civil y mercantil para poder cobrar esa letra de cambio, porque no me ha pagado, o sea, ha estado renuente a pagarme, ¿verdad? Entonces, voy a un juzgado de lo civil y mercantil. Eso sería lo legal, lo procedente. No puedo ir a la sala de lo constitucional a decirle, mire, sala, aquí vengo con una letra de cambio para que usted me ayude pues, a poderla cobrar. Eso no es un reclamo de trascendencia constitucional.
Aunque yo diga, no, pero es que fíjese que si no me paga, me está vulnerando mi derecho de la propiedad, porque como no me ha pagado, yo ya no tengo dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero no, ese no es un reclamo de trascendencia constitucional. No. No hay una vulneración constitucional en ese momento. Ese es un ejemplo burdo, ya vamos a ver más adelante pues otros ejemplos. Pero la petición como tal, cuando hablamos de una pretensión constitucional, tiene que estar relacionada con un reclamo que tenga trascendencia constitucional. Es decir, que efectivamente se refiera a una vulneración o a derechos fundamentales o a una norma constitucional cuando estamos hablando de un proceso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Pero esto sí es algo sumamente importante porque si el reclamo no tiene trascendencia constitucional, va a ser rechazado por la Sala de lo Constitucional. Le va a decir, no, mire, eso es improcedente. No tiene trascendencia constitucional. Ese es uno. Lo otro es que tal petición esté dirigida a un órgano jurisdiccional. Bueno, siempre va a ser la Sala de lo Constitucional en principio, ¿verdad? Como regla general. Y que tal petición sea contra un particular o una autoridad. La autoridad, pues eso es claro porque es parte del Estado, ¿verdad? Entonces, cualquier autoridad que sea parte del Estado fácilmente puede ser demandada por mediante un proceso constitucional. Un particular nos resulta un poco más difícil porque no puede ser cualquier particular, ¿no? Sino que tiene que ser aquel que esté bajo una situación de subordinación y tendrán que haber otros elementos adicionales, ¿verdad? Pero no puede ser cualquier, ¿verdad? No puede ser cualquier particular. Eso digamos que es el punto número 1 que debemos de tomar en cuenta. Cuando ya veamos el amparo contra particulares en la otra unidad, ya vamos a ver con exactitud cuáles son esos requisitos que nos está diciendo la jurisprudencia constitucional. Pero ahora les puedo decir, o podemos aprender únicamente, que el particular debe de estar en un nivel o en una condición de suprasubordinación, de superioridad frente a otro particular, que en principio están bajo el mismo nivel, pero cuando un particular puede ser admitido como sujeto pasivo dentro de un proceso constitucional, es porque existe esa relación, ¿verdad? De suprasubordinación con la persona que está actuando como pretensor, ¿verdad? Y luego la autoridad, pues siempre y con la autoridad sí no tendríamos ningún problema, ¿verdad? Ahora, otro es el derecho, ¿verdad? O la norma o el principio constitucional que está siendo vulnerado, ¿verdad? O que se aduce que está siendo vulnerado. Otro elemento es los hechos. Se señalan hechos abstractos cuando estamos hablando de procesos abstractos, ¿verdad? Y se señalan hechos concretos cuando estamos hablando de procesos concretos, es decir, habeas corpus y amparo. Un hecho concreto es aquel que yo puedo decir con exactitud, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Verdad? Que estoy diciendo, mire, fíjese que es la resolución que emitió el juzgado primero de paz de San Salvador en el proceso penal número tal, en tal fecha. Ese es un acto judicial, un hecho concreto. Esta resolución es la que ha vulnerado mi derecho de defensa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de hechos abstractos, entonces estoy planteando, ¿verdad? Esa relación o esa controversia entre una norma determinada, ¿verdad? Y una norma secundaria y una norma constitucional también determinada. Entonces ahí los planteo. Y ya cuando hablo de argumentos específicos es que doy, explico por qué es que considero que ese derecho es vulnerado.
o esa norma está vulnerada. Aquí tenemos ejemplos de pretensión constitucional. Consiste que la Sala de lo Constitucional declare, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero, verdad? La pretensión constitucional se va a reflejar en qué es lo que yo quiero. Declare que ha existido transgresión a sus derechos a la protección jurisdiccional, petición y seguridad jurídica, en virtud de la supuesta omisión del fiscal de ordenar que continúe con la investigación, puesto que hasta la fecha se han realizado diligencias, sin que hasta la fecha se han realizado diligencias alguna o promovido las acciones penales, y tampoco ha respondido a peticiones. Entonces, esta es la pretensión, ¿verdad? Declare, esto es lo que yo quiero, que declare que existió transgresión por esta actuación del fiscal. Y ahí digo cuál es la actuación. Otro ejemplo tienen acá. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad, ¿verdad? Cuando hablamos del objeto y parámetro de control. El señor Ismael, que es el actor, ¿verdad? Pretende, esta es una palabra clave, pretende que la Sala de lo Constitucional declare, ¿verdad?, que los artículos tal, ¿verdad?, emitido por la Asamblea Legislativa, porque ella es la autoridad demandada, a través de los cuales se redujo la plaza, etcétera, etcétera, ¿verdad?, ha vulnerado su derecho a la estabilidad en el cargo, ya que dicha actuación se emitió sin justificación alguna, etcétera, etcétera. Entonces, esta es otra pretensión constitucional. Este señor, que es el legitimado activo, pretende que la sala declare tal cosa, ¿no? Creo que hay otro, parece. Llegar al final de la diapositiva. Así que tenemos otro. Juana Pérez pretende que la Sala de lo Constitucional declare que el Consejo Municipal de Mexicanos ha transgredido su derecho de petición reconocido en el artículo 18 en virtud de no haberle dado respuesta. Solicitaba pues una autorización. Entonces este es otro ejemplo de pretensión constitucional. Y creo que está aquí llegando, sí. Está ahí llegando. Entonces, este es un tema sencillo, ¿no? Es acerca de la pretensión constitucional. También tienen ahí en su aula virtual, en el Blackboard, tienen una pregunta, ¿verdad?, sobre que den un ejemplo de pretensión constitucional, ¿verdad? Es algo sencillo que ustedes solo eso van a hacer ahí en el foro, ¿verdad? Eso es lo único que tendrán que colocar. Entonces sí, tienen que pensar en un ejemplo de, pretensión constitucional, no cualquiera. ¿Aquí alguien tiene la manita levantada? Ana Susana. Sí, licenciada, buenas noches. ¿La pretensión constitucional puede ser un amparo o puede ser un habeas corpus? Exacto, la pretensión constitucional va a ir dirigida hacia un amparo, un habeas corpus o incluso hacia una inconstitucionalidad. Eso no les he puesto de ejemplos, pues, pero puede ir dirigida a cualquiera de esas. Una pretensión sobre una inconstitucionalidad, puede decir, bueno, lo que yo quiero es que la Sala de lo Constitucional declare que el artículo 1, digamos, el artículo 1 del Código Penal lo declare inconstitucional porque este artículo vulnera el artículo 20, digamos, de la Constitución, que se refiere a esto. Esta es también una pretensión constitucional, pero ya más relacionado con el proceso de inconstitucionalidad. Los que hemos visto ahí son procesos concretos. Gracias, mi hermano. Bueno, el labor. Ok. ¿Algo más ahí? ¿Algo pendiente? Buenas noches. Bye, ok. Hay alguien más levantando la manita, perdónenme, que no logro verlas.
Ana Susana. ¿O quedó abierto o quedó levantada, Ana Susana? Ah, ok. Luis. Ujú, Licenciada, en relación a ese foro que tenemos, ujú. necesita algo que, por así decirse, sencillo o es algo bastante completo. Y si es así, pues va a tener ponderación Sí o tiene ponderación. de cuánto es la Les ponderación. mencionaba la semana pasada tiene el 5% porque solo puedo tener 40% en actividades. Entonces, si su ensayo vale 30% más la actividad de la semana pasada que valía 5%, solo tengo 5% para esta. Es algo sencillo, es una pretensión constitucional sencilla. No es necesario que me pongan 4 pretensiones en una sola, porque a veces hay 4, hasta 4. Cuando presentan una demanda tenemos hasta 4 pretensiones. Más, hay unas que se tienen hasta 10. Perfecto, muchas Ujú. gracias. Una pretensión sencilla, como parecida a las que ustedes han visto en la diapositiva. Lo importante es que ustedes tengan idea de que ustedes puedan plantear ejemplos de pretensiones constitucionales. ¿Por qué? Porque eso les va a servir para el parcial. Porque acuérdense que el parcial no es que es no es que es pretensión constitucional o no que es parámetro de control. No, no, no. El examen es sobre aplicación. Entonces, si usted sabe dar un ejemplo, es porque ya puede aplicar el concepto, digamos o la definición, mejor dicho, de pretensión constitucional, ya la puede aplicar cuando usted ya da un ejemplo. ¿Ok? Blanca. Blanca Miriam. No se le oye, Blanca Miriam. Si gusta lo escribe, porque no se le escucha. Si gusta lo escribe, Blanca, porque no se le escucha. O cuando ya logre verificar lo de porque sí se mira encendido, pero no se le escucha nada, o por lo menos yo no le escucho. Sí se mira encendido su micrófono, pero no le escucho. Mientras Blanca lo arregla o lo logra escribir, Mario Calderón. Buenas noches, licenciada. En ese ejemplo que vamos a poner de la pretensión, solo es hacer mención del ejemplo, no como plantearlo o desarrollarlo como que si fuera ya para presentar en la sala o algo así, o sea, de unas 3, 4 líneas. Sí, así como los ejemplos que ustedes ven ahí en las diapositivas, así. Un ejemplo sencillo. Ok, O sea, gracias. algo sumamente sencillo. Pero no se compliquen en escribir una pretensión muy cargada. Tiene que ser un ejemplo sencillo. Ok, Enma señala aquí, esta es la última clase antes del parcial. Sí, Enma, esta es la última clase antes del parcial. Yo la próxima semana les voy a habilitar siempre un foro de preguntas por si ustedes tienen preguntas que hacer, que ya luego de que estudien el material. Bueno, como lo han venido estudiando, esa es la ventaja que ustedes tienen definitivamente frente a sus otros compañeros, que ustedes ya vienen estudiando el material. Prácticamente esta semana ya solo se recuerdan de la pretensión, que es el último tema, que es el tema más sencillo de esta unidad. Entonces ya ustedes ya lo han venido estudiando todo. Ahora solo lo amarran, digamos, y ya definitivamente ya estarían casi preparados para el parcial. Ahora, si hay algunos temas ahí que están un poquito, eh, em, digamos que no se comprenden luego de darle tal vez una segunda lectura,
va a estar habilitado ese chat, lo colocan ahí y yo les estaré contestando. Si no quieren escribirlo ahí, pueden escribirme al Teams, ya sea aquí en el canal, ¿verdad? Donde estamos todos, o de forma privada. Yo les escribo y si es algo que implica demasiada información, pues se las coloco en el chat, perdón, se las coloco aquí en el canal o si no se los coloco como un anuncio, ¿verdad? Dependiendo ahí con que si hay algo demasiado así que requiera un mayor detenimiento. Vamos a ver, vamos a ver aquí, espérame. Dice sobre la última explicación de la última diapositiva, ¿qué relación tiene con la que sigue? Antes del caso de los señores Juan Pérez y Zuleima Alfaro. Son casos diferentes, Blanca. Cada diapositiva, vamos a ver. Uy, espérame. A ver. Son casos diferentes. Cada diapositiva es un caso diferente. Esta es una pretensión. Esta que usted ve de que Juan Pérez y Zuleima Alfaro. El de ellos es que declare que existió transgresión o vulneración, si quiere utilizar esa palabra, a sus derechos de protección jurisdiccional, petición y seguridad jurídica, porque Fiscalía pues hay una omisión del fiscal de ordenar que se continúe con una investigación, ¿verdad? Y no ha contestado unas preguntas y tampoco ha realizado diligencias ni promovido acciones penales, ¿verdad? Eso es lo que piden los señores, que declare la transgresión de sus derechos por omisión del fiscal. La siguiente es otra pretensión, otro ejemplo de pretensión, ¿verdad? Que el señor Ismael Atilio Nolasco dice que quiere que la sala declare que estos artículos emitidos por la Asamblea, que es la autoridad demandada, han vulnerado su derecho a estabilidad en el cargo. Esta es otra pretensión. Y aquí esta es una tercera pretensión, es otro ejemplo. Entonces no hay en sí una relación entre cada uno de ellos porque cada uno es un ejemplo diferente. Luego dice aquí Jessica Licky, cuando hablamos sobre una demanda de un proceso de impugnación de paternidad, tengo dudas si se ha resuelto cuando una madre quiere quitarle al padre legal a uno siendo biológico. Si esta es una como pretensión, Jessica, no sería una pretensión constitucional. Esta es una pretensión que se puede plantear ante un tribunal ordinario, que sería un tribunal de familia, ¿verdad? Un juzgado de familia. Un proceso de impugnación de paternidad. Si tiene que ver con el proceso de impugnación de paternidad, pues eso tiene que probarse igual, ¿verdad? Si es impugnación de paternidad, pues tiene que ser con aquel que ha sido o ha reconocido al hijo, pero hay otra persona que se dice que es el padre biológico. Entonces, ¿cómo lo va a probar? Generalmente la prueba idónea es una prueba de ADN, ¿verdad? Porque es una prueba técnica, una prueba científica, que va a dar cierto nivel, digamos, de certeza para poder decir quién es el padre, ¿verdad? Sí, esa es la pregunta, porque aquí no sé si va dirigida hacia una pretensión o si va dirigida hacia este proceso en los juzgados de familia, ¿verdad? Ok. Sí, pero cuando se le vulneran derechos a los niños, entonces se plantea de otra forma. Porque primero tiene que resolverse el caso en sede judicial o ordinaria, ¿verdad? Y habría que determinar con exactitud
qué derecho se le podría estar vulnerando a los niños, pero tendríamos que tener una respuesta de una autoridad, por ejemplo, que el juez, digamos que no tome en cuenta lo que digan los hijos. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería la decisión del juez al momento de determinar quién es el padre? Porque una cosa es que solo se determine quién es el padre y otra se determine que además de decir quién es el padre biológico, pues diga el juez decida, mire, entonces como él es el padre biológico, que se vayan los hijos a vivir con él. Y entonces hay una separación del padre que los ha criado o de la madre y que allí sí podría vulnerar derechos de los niños. Pero entonces tendríamos que plantearlo de otra forma. ¿Sí? ¿Ok? ¿No tenemos más preguntas? ¿Estamos todos bien así? Licenciada, como ejemplo se podría poner, por así decirse, lo de un despido injustificado por maternidad o algo así, o ya va encaminado al de trabajo, Sí, porque se podría plantear así. ah, Ustedes lo pueden plantear así, pero igual tienen que decir cuál es el derecho que se podría estar vulnerando, ¿verdad? Tiene que haber una pretensión constitucional. perfecto, entonces, muchas gracias. Sí, lo pueden plantear así, es de darle un poquito más de pensamiento, ¿verdad? Para poderlo plantear. Lo que pueden hacer también es irse a la página. Eso sí, nunca se los he enseñado, creo yo. Vamos a ver. Para que La ustedes... jurisprudencia. Ajá, exacto. Pero no sé si todos lo saben usar. Vamos a enseñárselos aquí. Ojalá que me cargue. La ventaja es que hoy ya esta página ya no la tienen ya no la tienen tanto en... De hecho, buscando relacionado a lo de los magistrados, encontré uno que pretendía que se había violado el artículo 85 bajo la destitución de los magistrados. Ese caso podría ser aplicable ahí, ¿verdad? Ujú, ujú. Ok, vale, miren, aquí tienen esta página, que es del Centro de Documentación Judicial. Lamentablemente, pues, no está tan actualizado, pero aquí pueden encontrar ejemplos si ustedes quieren. Jurisprudencia.gov.sb. Aquí ustedes tienen doctrina, instrumentos internacionales, legislación y jurisprudencia. Si quieren irse por aquí o si se quieren ir por aquí, cualquiera de los dos. Si se van por acá, en jurisprudencia, ustedes van a encontrar diferentes formas para buscar jurisprudencia. Les voy a enseñar una, en primer lugar, que tienen aquí, Corte Suprema de Justicia, es decir, Corte en Pleno, salas, cámaras, tribunales de sentencia, juzgados. Como lo que nos interesa es buscar pretensiones constitucionales, nos podemos ir a salas. Y aquí busco la sala de lo constitucional. Y aquí puedo buscar amparos, controversias, habeas corpus y todo esto. Puedo ir a amparos. Amparos. Y puedo, como me voy a amparos, puedo buscar aquí una palabra clave si quiero. O si yo tengo el número de referencia, busco un número de referencia. Y ya le doy buscar. La búsqueda avanzada o búsqueda libre. Y después me va a tirar ahí lo que ando buscando. Digamos que busco estabilidad laboral. Y le doy búsqueda libre. Porque quizá va a estar algo lentito. Y aquí me tira, ¿verdad? En teoría, tendrían que ser todas las resoluciones que estén relacionadas con la estabilidad laboral. Entonces me voy acá. Pero esta está algo nuevita, miren.
Es del 7 de febrero del 2022. ¿Verdad? Aquí tenemos. Lo único que esta es una prevención. Entonces me voy acá a archivo. Y aquí encuentro la resolución. ¿Verdad? Ahí está. No me la está poniendo algo feíta. Voy a darle más aquí. Aquí está la resolución. ¿No? Es una prevención esta, según lo que dice ahí. Una prevención. Esa es una forma. Vos, tal vez con un tema que yo quiero buscar o qué sé yo. Y otra forma es que cuando yo estoy en jurisprudencia, me voy acá, miren, jóvenes, ir a índice de temas. Entonces le doy acá, índice de temas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos también temas civil, civil y mercantil, constitucional, contencioso, etc. Como yo lo que ando buscando es constitucional, me voy a ir constitucional. Entonces bajo, ya le puse aquí que constitucional y bajo. Miren, aquí tengo temas. Abogacía, acceso a la información, acción, actas, acto administrativo, etcétera. Todo lo que empieza con A. Pero digamos que yo estoy buscando renuncia, la palabra renuncia. Me voy a la R y empiezo a buscar renuncia. A ver si existe, a ver si está. Renuncia. Miren, aquí está renuncia. Tengo también renuncia laboral. Tengo renuncia voluntaria. No, me meto a renuncia. Le doy acá. Entonces me van a aparecer algunas ideas, efectos y relación con la presunción de veracidad, mecanismo por el cual el trabajador puede dar por terminada su relación laboral, legislación, así, ¿verdad? Mecanismos por medio del cual el trabajador puede, requisitos y condiciones, digamos, y entonces uno de estos, de estos temas, digamos, me interesa, digamos, me interesa requisitos y condiciones de la renuncia, porque ese es el primer tema que busqué, me meto acá y ya me sale que esta resolución ha dicho algo de eso. Entonces ya me meto acá. ¿Verdad? Ha dicho algo de eso. Me voy a archivo. Y ahí tengo ya la resolución. ¿Verdad? Entonces esta es una forma que ustedes pueden buscar jurisprudencia. No necesariamente de constitucional, también pueden buscar de otros temas. Por ejemplo, si ustedes están estudiando penal, se van a penal. Entonces ya le va a tirar aquí temas penales. Actos de terrorismo, actos iniciales, actos jurídicos, acusación alternativa, acusación fiscal. Eso le va a dar ahí. Digo que quiero ver otro tema que me interese en materia penal, homicidio. Pues con H. De aquí ya tenemos. Homicidio simple, homicidio agravado, homicidio. ¿Qué encontramos como homicidio simple, digamos? La acción consiste en matar a una persona, matar a otra persona. Tengo, como le he puesto penal, no le dije que solo quería resoluciones de la Cámara o de la Sala, sino que dije solo en materia penal. Tengo una resolución que me habla acerca del homicidio simple, emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel. Para ver la resolución me meto acá. Y es lo mismo que les mostré con la Sala de lo Constitucional. Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel. Así pueden ir encontrando de diferentes temas. Lo importante es que aprendan a manejar esta página de jurisprudencia. El problema a veces es que no hay mucho, digamos que no está tan actualizado. A veces hay resoluciones que no están subidas porque como el Centro de Documentación Judicial, para poder subir una resolución, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se dice esta palabra? La trabaja, ¿verdad? Tiene ahí abogados que leen la resolución, tienen que clasificarla, tienen que sacar temas importantes, palabras claves de la resolución, ¿verdad? La sistematiza la resolución. Entonces,
Por eso se tarda el Centro de Documentación Judicial en subir una, ¿verdad? Y aparte de que los juzgados, los tribunales o incluso la misma sala se tardan en enviárselas, ¿verdad? Entonces, por eso no van a encontrar algunos temas tan nuevos, pero sí sirve cuando ustedes andan buscando algo. Entonces, esta puede servirles también, ¿sí? Esta página de jurisprudencia. Y es importante que la sepan utilizar porque les va a servir en toda su carrera, incluso cuando ya estén graduados y graduadas. Vamos a ver. Demanda de un proceso. Sí, estamos, dice William. Un recurso solicitando la interpretación auténtica de un determinado artículo de la Constitución sería una pretensión constitucional. No, William, en la sala de lo constitucional no se presentan recursos, se presentan demandas. Y luego no es por interpretación que se presentan las demandas, no es como, digamos, algunos tribunales internacionales que se hace una opinión consultiva. A la sala, perdón, únicamente se le presentan demandas y en su caso sería una demanda de inconstitucionalidad. El artículo 152 de la Constitución, ¿qué dice el artículo 152? Vamos a ver. No podrán ser candidatos a presidente de la República. Aquí, en este caso, pues ya la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado quiero ver, en 2 ocasiones. En el caso de Tony Saca hay un caso cuando Tony Saca quiso ser candidato a presidente por segunda vez. Entonces hubo una demanda en ese caso. Solo no recuerdo si fue de empate, había inconstitucionalidad, tuvo que haber sido. Fue una demanda de inconstitucionalidad en contra de la candidatura, pero la precandidatura, ¿verdad? Entonces ahí la sala se pronunció al respecto. Y hace poco también hubo un pronunciamiento de la sala que ustedes pudieron haber leído en los medios, ¿verdad? Porque es de esta sala, de esta última sala, que se pronunció al respecto de ese artículo. Pero la interpretación, o sea, cuando la sala se pronuncia es debido a una demanda que tiene que resolver, ¿verdad? No es que se pueda solicitar una interpretación, sino que usted está demandando por algo o en contra de algo. Tenemos que poner la presión a ver la resolución. No, Blanca, no se me confunda. Porque hay unas hasta de 3 páginas. No, Blanca, no se me confunda. Solo es la pretensión. Solo es la pretensión la que hay que colocar. ¿Verdad? En sencillo. Ventura. Licenciada, una última pregunta con respecto a la actividad. Entonces, si hay un vacío, entonces solo le vamos a hacer lo que nosotros ya conocemos y los artículos que hemos encontrado, porque supuestamente todos esos magistrados que fueron destituidos, que habían roto el Estado de Derecho al elegir magistrados sin pasar por los controles de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, que es quien debe proponer las ternas a los candidatos, entonces que nomás le ponemos la información que tenemos y que si hay ese vacío, entonces ¿qué nos propone si no hay dónde buscar? Es que yo creo que se me ha confundido un poquito. No, un poquito, mucho. Es que creo que sí, porque es lo mismo que me pasó en el foro, porque usted estaba ahí poniendo de lo de procesal y constitucional, que era lo correcto. Entonces a mí me costó muchísimo y como ahorita ya llevo un montón de seminarios y que aquí, que no todo, pero pues si hay ese vacío y estoy busque y no hay, y entonces nomás le pongo lo que está anterior porque pues no hay algo que ponerle ahí, o nomás que le pongo. Es Tengo que de información. Sí, lo que pasa es que, bueno, veamos. El vacío que existe es porque no hay una ley que regule
las causales de remoción de magistrados de corte. Ese es el vacío que existe. Ahora, eso es una cosa, ese es un tema. El tema de elección es otro. Y ese es el que sí también tienen que investigar, ¿verdad? Porque ahí sí hay información. Ok. Ujú. Pero Muy el tema bien. de elección es otro, sí. Entonces, el primero es sobre la remoción. Ese ya lo hemos hablado acá, o de sus compañeros, ahí incluso una de sus compañeras subió un link de un video donde no sé si Martín Martínez habla o lo entrevistan, no estoy segura, ¿verdad? No les sabría decir. Compañera, Mande. compañera, en palabras más sencillas, creo que lo que la licenciada nos está tratando de explicar es que en palabras sencillas, a nuestra manera, estructuremos esa respuesta en base a lo que hemos encontrado. Por ejemplo, que existe ese vacío, estructurar eso. Y creo que eso sería la respuesta para, digamos, para esa pregunta, ¿verdad? Ujú. Ok. Sí, no le demos tanta vuelta, no nos confundamos tanto. Esa es una cuestión. Una cosa es la remoción y otra cosa es la elección, que es otra cosa diferente. Ok, bueno, igual si hay algo ahí todavía me puede escribir, no hay ningún problema, yo le contesto. Licenciada en un proceso de amparo iniciado ante un tribunal disciplinario de apelación del PNC por destitución en cargo de agente, en institución al vulnerar su derecho al cero de la obtención de esencia del proceso. Sí, sí, Alexander, ese es un ejemplo. De hecho, hay varios casos así. Ok. Bueno, entonces si ya no tenemos más preguntas, nos vamos quedando por acá para que vayan a descansar también. Cualquier cosa, pueden participar en el foro de la próxima semana con preguntas o me mandan al Teams o preguntan siempre por acá, ¿verdad? Porque acá también a todos les cae las preguntas, a todos les cae la información cuando alguien escribe en el canal, ¿verdad? No hay ningún problema. O me escriben directamente. Sí, hay que seguir trabajando y estudiando y todo, ¿verdad? Ni modo, así nos toca, ¿verdad? Lo bonito es cuando ustedes ya estén graduándose, hay que seguir adelante. Ok, jóvenes. Entonces, si gustan, nos vamos quedando por acá. Yo les agradezco. Por ahí va a quedar grabada también la sesión. Solo permítanme. Voy a bajar la lista que esta sí no la he bajado. Y ahí sí, ya. Ok, jóvenes. Entonces, descansen, tengan una bonita noche. Nos vemos, esta semana que viene no tendríamos reunión. Nos veríamos hasta la siguiente. Oigan, tengan una buena noche, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, Disculpen, descansen. licenciada. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz noche.